Hola, espero que se encuentren bien. Hoy no me grabé porque voy a mostrar varios esquemas y, bueno, no valía la pena. Voy a estructurar la explicación del texto en tres partes. Justificación del concepto del inconsciente, el modelo metapsicológico freudiano y la vuelta kantiana de Freud, que es lo que más nos importa a nosotros en este caso. Vamos con eso. Estuve viendo la serie de Netflix y parece que cuando el médico vienés no estaba participando en sesiones de espiritismo, resolviendo casos policiales o haciéndole ojitos a la señorita Salomé, se dedicaba a crear el psicoanálisis. Aclaración, la serie es ficción y casi nada de eso pasó en realidad. Freud arranca el texto señalando que no somos conscientes de todo el tiempo. Hay ideas que se pueden hacer conscientes, por ejemplo, puedo hacer esfuerzo y recordar el nombre de mi maestra de primer grado, y otras que no podemos hacer conscientes por más de que nos esforcemos mucho, cosas que pasaron, por ejemplo, durante mi segundo año de vida. Lo psíquico entonces excede a la conciencia, pero el conocimiento, el saber, debe ser consciente para Freud. Esto va a ser importante más adelante. También señala que una aproximación biologista bloquea la investigación psicológica. Si nos remitimos a que las huellas némicas no son más que formaciones o configuraciones anatómico-fisiológicas, entonces, por lo menos para lo que era el conocimiento de la época de Freud, no podemos llevar a cabo ninguna investigación estrictamente psicológica. En ese apartado, Freud también sostiene que tanto en los enfermos como en las personas sanas podemos observar actos que solo se pueden explicar de manera coherente por referencia al inconsciente. Ejemplos de este tipo de actos psíquicos serían los sueños, los actos fallidos, el chiste y los síntomas. Son también las vías para llegar al inconsciente, los medios por los cuales podemos conocerlo. La hipnosis sería también otro ejemplo. Vamos ahora con la metapsicología. Como señalamos antes, lo inconsciente no es uniforme. Hay actos que no se diferencian mucho de los conscientes y a los que se puede acceder con un poco de esfuerzo, y otros, los reprimidos, que de llegar a hacerse conscientes serían muy diferentes a las ideas cotidianas. Esto marca una primera diferencia tópica o sistémica. Freud en un primer momento va a hablar de esto como inc y kk, pero después les va a llamar inconsciente y preconsciente, así que nos vamos a referir a ellos de esa forma. Luego, sostiene que parece haber una censura entre el sistema inconsciente y el preconsciente. Si un acto psíquico no pasa la censura, es reprimido. Si pasa, no es necesariamente consciente, porque todavía es preconsciente, pero parecería capaz de llegar a la conciencia. En este punto, Freud se pregunta qué pasa cuando una idea transpone la censura. Concibe dos posibilidades. La primera es que se transforme, o bien que cada sistema tenga sus propias inscripciones. Se va a decantar por esta última. Y sobre el final del texto va a agregar que el inconsciente tiene solo imágenes de las cosas, mientras que el preconsciente integra una presentación verbal. Esto es lo que permite organizar el pensamiento y pasar desde el principio del placer al principio de realidad. También aclara que un instinto, o de manera más concreta la libido, energía sexual, no puede devenir consciente. Para expresarse necesita ligarse a una idea. La representación es la que es inconsciente. La represión estaría orientada a reprimir esa energía sexual, la libido, pero en ocasiones su éxito es solo parcial. Cuando no se bloquea puede convertirse en otro afecto, generalmente angustia, o ligarse a una nueva idea. La represión actúa retirando la carga de una idea inconsciente y ligándola a una preconsciente. Esta ligazón actúa como una contracarga cuando la idea consciente pulsa para volver a emerger. El nexo entre ambas ideas facilita y en cierta forma automatiza el proceso. Es posible que la carga de la que es despojada la idea preconsciente sea utilizada en la contracarga. El ejemplo que utiliza Freud es del caso Juanito, una histeria de angustia. Allí el amor y el odio del niño hacia su padre, esta ambivalencia, se transforma por efecto de la represión en admiración y temor hacia los caballos. Con el tiempo, todos los elementos que rodean a la idea sustitutiva y se asocian a ella se vuelven muy sensibles.
Vamos a cambiar de ejemplo para no comprometernos con el caso Juanito. La excitación de cualquiera de estos elementos asociados produce un pequeño monto de angustia. Esto funciona como una barrera defensiva. En el caso de la histeria de conversión se produce una inervación con un síntoma físico, como dolor en una pierna, y en la neurosis obsesiva como una formación reactiva. Por ejemplo, odio transformado en expresiones de cariño. Tenemos así delineado lo que Freud concibe como investigación metapsicológica. Tenemos por un lado un aspecto dinámico, que aclara el desplazamiento de un acto psíquico que lo lleva a aparecer como consciente o inconsciente. En segundo lugar tenemos un aspecto tópico. Indica dentro de qué sistema o entre qué sistemas se desarrolla un acto psíquico cualquiera. En tercer lugar tenemos el aspecto económico, que aspira a perseguir los destinos de las magnitudes de excitación y a establecer una estimación de los mismos. Llegamos finalmente al punto que más nos interesa en el marco de la unidad, que es esta especie de vuelta kantiana que Freud lleva a cabo sobre el psiquismo. Aquí nos encontramos con que el propio psiquismo puede convertirse en una especie de mundo fenoménico. Como ya señalamos, en el inconsciente parecen coexistir ideas sin agruparse ni contradecirse. Se pueden unir sin que ello represente ningún problema. En un sueño mi papá puede ser también mi tío. El odio y el amor se pueden presentar de manera simultánea. El inconsciente es atemporal, no parece ordenado cronológicamente ni se modifica por el paso del tiempo. Está desconectado de la realidad y a nosotros mismos se nos aparece como ajeno. Si podemos acceder o hacernos alguna idea de estas condiciones, es gracias al retroceso del preconsciente al inconsciente en el sueño o las neurosis. Pero nuestro conocimiento es indirecto, mediato. Conocemos el inconsciente gracias a indicios del preconsciente que se expresan en nuestra conciencia. El sistema preconsciente le otorga temporalidad en base al predominio del principio de realidad. Vamos a ver qué dice Freud. Y aquí voy a citar. El psicoanálisis nos obliga, pues, a afirmar que los procesos psíquicos son inconscientes y a comparar su percepción por la conciencia con la que los órganos sensoriales hacen del mundo exterior. Aquí hay un asomo de respuesta a la pregunta 4 del texto respecto del órgano de percepción. Y más adelante sigue. La hipótesis psicoanalítica de la actividad psíquica inconsciente constituye en un sentido una continuación del animismo primitivo que nos mostraba por doquiera fieles imágenes de nuestra conciencia, no nos interesa tanto este punto, y en otro como una extensión de la rectificación llevada a cabo por Kant de la teoría de la percepción externa. Del mismo modo que Kant nos invitó a no desatender la condicionalidad subjetiva de nuestra percepción, y a no considerar nuestra percepción idéntica a lo percibido, incognoscible, es decir, a una dimensión nouménica. Aquí está claro la admisión, el reconocimiento del punto kantiano. Nos invita el psicoanálisis a no confundir la percepción de la conciencia con los procesos psíquicos inconscientes objetos de la misma. Es decir, en última instancia, lo que nosotros estudiamos es la manera en la que esos fenómenos se presentan a la conciencia. No los conocemos en sí, sino la manera en que se le aparecen a ese órgano. A estos fenómenos psíquicos Freud les otorga un sentido. Establece cómo se aparecen estos frente a la conciencia. Indica que los rige una temporalidad y que uno podría aplicarles el principio de no contradicción, a diferencia de lo que sucede en el inconsciente. Era esa aparente falta de sentido la que hacía que investigadores previos, psicólogos previos, no se hubiesen animado a estudiar el aparato psíquico como lo hacía él. Todo esto siempre desde el punto de vista de Freud, por supuesto. Es gracias a que él asume que los sueños y los actos fallidos tienen un sentido que puede volverse a estudiar el psiquismo. Así como Kant estructura la razón, Freud crea una metapsicología. Al darle cierta lógica al funcionamiento psíquico y otorgarle ubicación a los eventos mentales, puede llevar a cabo un estudio psicológico.
psicoanalítico en este caso, podría decirse que Freud es un kantiano para adentro. Busca convertir en ciencia al psicoanálisis cumpliendo con los criterios planteados por Kant, hasta cierto punto al menos. Recordemos que para Kant la psicología representaría en última instancia un extravío de la razón por centrarse en la idea del yo. Lo que hace Freud es de alguna manera fenomenalizar el psiquismo. Esto habilita finalmente ir más allá de la conciencia de sí hacia el conocimiento de sí. Así como los sentidos en Kant nos permiten conocer hasta cierto punto el mundo externo, o al menos cómo éste se nos aparece a nosotros, la conciencia freudiana nos permite estudiar el psiquismo, el inconsciente y el preconsciente, al menos cómo estos se nos aparecen a nosotros. Vale la pena señalar, sin embargo, que la conciencia freudiana se ve afectada tanto por el mundo externo como por las pulsiones, la libido, la energía sexual proveniente del inconsciente y los distintos ordenamientos que lleva a cabo el preconsciente. En cualquier caso, y esto es lo esencial, Freud propone estudiar ese aparecer a la conciencia, dejando de lado cuál es la realidad objetiva de esos fenómenos que en última instancia nos resultan incognoscibles. Nos centramos en cómo se nos aparecen estos a nosotros. Espero que les haya resultado clara la explicación. Traté de avanzar en algunos puntos y no ceñirme tanto al desarrollo que el mismo Freud le imprime al texto para darle mayor claridad. Por eso hubo muchas ocasiones en las que resumí o sinteticé algunas cosas. En cualquier caso, creo que es una explicación resumida pero apropiada de la exposición del mismo autor. Por cualquier pregunta, crítica o señalamiento, los leo en los comentarios. Que les vaya lindo.